Señor, te damos gracias en este día, gracias por permitirnos un día más, Señor, y por permitirnos estar reunidos una vez más como jóvenes. Gracias por tu palabra y te pedimos que tú nos des sabiduría para poder entender de tu palabra y también aquí lo van a escuchar, que sea de bendición en tu vida, Señor, y te pido por la vida de Mario que tú le sigas ayudando en sus planes y la parte que va a compartir con nosotros, que tú pongas sabiduría en todo. Gracias por todo y guarda a cada uno de estos chicos y que tú estés con ellos supliendo en sus hogares y guardándonos en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Rebe. ¿Ya se ve la presentación ahí, chicos, chicas? Sí. Muy bien, pues vamos a meterle velocidad hoy porque me puse a estudiar más y salió más material, ya saben ustedes. Puro show. Primera de Corintios se está volviendo cada vez más y más profundo. ¿Se acuerdan que les platiqué de esto que asemejaba a la fosa de las Marianas? Mientras más estudia uno, más profundo se da uno cuenta que es al igual que el... Ándale, Adrián está diciendo, igual que el socavón de Puebla. Cada vez se hace más grande y más profundo nuestro conocimiento de las escrituras, al igual que ya no esto, sino el socavón que está diciendo Adriana. Ya mencionamos en varios domingos las cualidades que Pablo tenía para poder llevar a cabo el ministerio con éxito. Entonces, este ministerio lo compara con un ejemplo de fracaso. Pablo les está diciendo, mientras yo me disciplino, les voy a poner un ejemplo de gente que fracasó porque no se disciplinó, tuvo una vida llena de fracasos, fue una vida que al final tuvo un resultado adverso en lo que se esperaba que sucediera bien. El problema de la humanidad, no solamente de los judíos, porque Pablo pone el ejemplo de los judíos en el desierto, pero el problema de la humanidad es que nos sentimos muy rápidos, muy fuertes, muy veloces, muy indestructibles, nos sentimos bien poderosos y pensamos que jamás el cocodrilo nos va a mover, jamás morder, jamás la tentación nos va a alcanzar, jamás vamos a caer, jamás vamos a sucumbir ante una tentación. Y pues Pablo les está diciendo, mis hermanos, pongan mucha atención con respecto a ese fracaso porque yo mismo puedo caer. Y como puedo caer y no quiero quedar descalificado, yo quiero seguir predicando el Evangelio, ustedes tengan mucho cuidado para que no fracasen al igual que los judíos. Entonces Pablo en el capítulo 10 empezó diciéndoles que él quiere que recuerden todo lo que le pasó a los judíos, que ellos tentaron a Dios, que se quejaron, que murmuraron, que cometieron adulterio, que cometieron inmoralidad sexual, que cometieron idolatría, y Dios por lo tanto no se agradó de ellos. Pero estas historias no nada más están escritas porque sí, sino Pablo les está diciendo, todo esto que está registrado en las escrituras sucedieron como una advertencia para nosotros. Nosotros que estamos leyendo tenemos esa advertencia. El pueblo de Israel pecó y Dios como consecuencia de ese pecado les envió castigo. Si nosotros, al igual que el pueblo de Israel, pecamos, esperamos que Dios también con respecto a nuestro pecado nos castigue de una manera proporcional o una manera similar a la que ellos, y como ya vimos, Dios fue fuerte con ellos. El problema es que una y otra vez caemos en pecado. No sé si eso les está pasando a ustedes, no sé si les pasa, a mí sí, yo puedo decirlo de mi propia experiencia, a mí sí quiero pecar menos y al contrario, peco más. Entonces Pablo les está diciendo en el capítulo 10, hermanos, tengan mucho cuidado de que no codiciemos lo malo. Esta es una característica de los humanos. Los humanos nos encanta codiciar lo malo. Vemos algo y lo queremos. Vemos que alguien hace pecado y nosotros queremos seguir en ese pecado porque parece que no les va a pasar nada malo. Entonces Pablo les está diciendo, tengan mucho cuidado en estos ejemplos que les estamos comentando. Los ídolos era algo que estaba por doquier allá en Corinto y por lo tanto los de la iglesia estaban expuestos a la adoración de los ídolos. Y tal vez ellos decían, no voy a caer en esta adoración, yo soy muy fuerte, yo ya conozco a Dios, soy muy firme, pero Pablo les dice, tengan cuidado. Los de Israel pecaron con abundante comida y bebida, se entregaron a diversiones paganas, como les decía la vez pasada, cometieron orgías, cometieron un montón de inmoralidad y estaban expuestos al castigo de Dios. Esta inmoralidad sexual Dios no la trata de manera leve. Si recuerdan ustedes, en un día murieron 23,000 personas. Aquí dice 23,000, el libro de números dice 24,000. ¿Cuál es la opción correcta? ¿Cuál es la verdad de eso? Pues miren, se nos dice en las escrituras que 23,000 personas murieron, Pablo nos está diciendo, en un solo día por la inmoralidad sexual, porque Dios odia tanto este pecado. En números
se nos dice que es 24,000 personas. ¿Cuál es la realidad? Bueno, algunos autores dicen, qué bueno que esto es lo que nos preocupa de la certeza de las escrituras, porque solamente es un número. La doctrina, las enseñanzas básicas, no tenemos duda en las escrituras, sino solo un número. Quizá haya conciliación en que unos fueron muertos en un día y tal vez, o fueron colgados y tal vez murieron el mismo día que estos 23,000, pero Pablo solo cuenta aquellos matados por Dios. En realidad no sabemos a qué se refería Pablo, pero pues es muy precisa las escrituras en lo que le está diciendo. El punto de aquí es que Dios vio un pecado y Dios castigó ese pecado de una manera severa. Otro pecado que cometieron los israelitas fue poner a prueba a Cristo. Dijimos que el poner a prueba a Cristo, ¿qué significa? Es como, voy a seguir pecando, estoy a la orilla de un acantilado y estoy pisando poquito a poquito, me estoy acercando cada vez más. Antes estaba yo aquí, pero me fui acercando a la orilla, me fui acercando a la orilla, me fui acercando, y va a llegar un momento en que ya no voy a poder dar un paso más. Entonces es como probar a Cristo, de decir, me voy a acercar más al pecado, a ver hasta qué punto actúas tú. Es lo que nosotros hacemos muchas veces, chicos y chicas, yo creo que ustedes se pueden familiarizar con esto. Pecamos y pecamos una y otra vez y estamos poniendo a prueba a Cristo a ver hasta cuándo nos va a castigar, o seguimos con el pecado a tal punto que ya no solo metemos la mano, sino como les decía la vez pasada, la cabeza ya la metemos ahí y obviamente los resultados van a ser más devastadores. Nuevamente Pablo nos dijo, esto es un ejemplo, hermanos y hermanas, para nosotros. Esto está escrito para que nos sirvieran de advertencia. Ten cuidado, pon atención, abre los ojotes. Nosotros que estamos en el final de los tiempos, entre una venida de Cristo y cuando Él regrese, eso se conoce como el final de los tiempos. Nosotros estamos aquí, esa es la era de la iglesia y nosotros debemos tener cuidado de estas enseñanzas. Les mencionaba también la vez pasada que lo que vemos en la carretera, los letreros están por algo, para que no te pases la curva. No creas que puedes dominar la velocidad y después te ocurra esto. En nuestra vida ocurre lo mismo. Nos sentimos muy fuertes, nos sentimos muy confiados, pensamos que somos aquellos dueños de nuestro propio destino y Pablo les dice una cuestión más para terminar esta sección. La vez pasada nos quedamos hasta el 11, la clase de hoy involucra versículos 12 y 13. Sin embargo, no nos va a dar tiempo terminar el 13 y ahorita van a ver por qué. Eh, Versículo 12, después de todo el repaso que acabamos de ver y que ya nos llevó un montón del tiempo de la clase, pero creo que es importante para entender el versículo 13. Pablo les está diciendo, ustedes pueden pensar, pueden tener la idea, imaginarse de que están firmes, que ustedes no van a caer, que ustedes van a dominar al cocodrilo, que ustedes van a meter la cabeza al cocodrilo y no les va a pasar nada, pero si ustedes piensan que están firmes, miren que no caigan. Pablo sabía que él podía caer y por eso él se autodisciplinaba tanto, como ya les he dicho en las otras clases, pero Pablo sabía su potencial como humano, que él podía caer. Pablo les está diciendo, yo, el gran apóstol elegido, bueno, él no se decía gran apóstol, pero sabemos que era un gran apóstol. Pablo, el apóstol, podía caer, la iglesia también podía caer, los líderes podían caer, y al igual que ellos, nosotros podemos caer. Así que debemos tener cuidado de no caer. Si tú te imaginas que estás firme, ten cuidado que no caigas. Esto va en resonancia con lo que Proverbios dice. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo es aquel paso previo al acantilado, aquel paso previo de cuando estamos probando a Cristo. Ahí creo que borré la imagen. De cuando nos estamos acercando a ese acantilado y estamos acercándonos cada vez más y más y más a esa orilla y en cualquier momento, chicos y chicas, podemos caer. Por eso tengan cuidado, no se confíen, sepan que esto puede ocurrir. Y quiero preguntarles algo. Yo sé que a algunos de ustedes les tarda un poquito de tiempo en activar sus micrófonos, pero les ha pasado esto. Ustedes en su tiempo de oración, que me imagino que ustedes oran, se han dado cuenta que pues regresan a Dios con el mismo pecado y le dicen, ay Señor, ayúdame porque yo ya quiero vencer este pecado. O cada principio de mes en la Santa Cena se dan cuenta ustedes que cometieron una lista de pecados y dicen, ay Señor, espero que ya dentro de un mes que toca la otra Santa Cena, mi lista sea menor. Pero llega la nueva oración, llega la nueva noche, llega el nuevo día, llega el momento en que ustedes oren y se dan cuenta que su lista de pecados en vez de disminuir, creció más y más. Aquí nos podemos relacionar, yo creo que todos. Nuestra vida de pecado crece y crece y crece y crece.
Y a veces pensamos que lo podemos controlar, pero nos damos cuenta también que las enseñanzas que este mundo ofrece, todas las mentiras, pues detrás de ellos hay una enseñanza demoníaca y a veces pensamos que esta parte demoníaca es más fuerte que nosotros. Y sí, Satanás, sus demonios son más fuertes que nosotros. Nos presentan algo rico, nos presentan algo bonito, pero en realidad sabemos que por dentro tiene muerte, incluso en la superficie tiene muerte. Hay muchas enseñanzas falsas y nosotros pues nos las creemos, terminamos, como les decía, con una lista de pecados mayores cada día. En vez de que nuestra vida de oración, nuestra vida de santidad esté creciendo, lo que crece es nuestro pecado. Y yo creo que nos podemos relacionar ahí todos nosotros. Aunque Dios nos ha dado la espada, el escudo, la armadura de Efesios 6, que nos dice, para que podamos resistir las acechanzas del diablo, todas esas flechas que él echa contra nosotros, tenemos la facultad de parte de Dios de poder resistir a eso. Sin embargo, cuando analizamos nuestro propio corazón, quedamos como este niño, tristes, porque la Biblia nos dice en Proverbios que engañoso es el corazón, es perverso más que cualquier otra cosa. Nuestro corazón, si tiene la oportunidad de pecar, ¿qué va a hacer? Va a pecar, ¿sí o no? Entonces, ¿a quién de ustedes les ha pasado que quieren dejar de pecar y no pueden dejar de pecar? O quieren hacer su lista de pecados más pequeña y terminan con una lista más grande. ¿Les ha pasado a algunos de ustedes? Sí o sí. ¿A mí? Sí. Sí. Sí, ¿Sí? Así nos pasa, nuestro corazón es perverso. Esta imagen que encontré del corazón humano con forma de una víbora está pero fenomenal. Así es nuestro corazón malo, está inclinado al pecado. ¿Y por qué pongo tanto énfasis en esto? ¿Y por qué una introducción tan grande para el versículo 13? Porque este, chicos y chicas, es un versículo así sumamente poderoso. Como mencionábamos al principio, se está haciendo cada vez más profundo y este versículo es una de las razones por las que Primera de Corintios 10 es tremendo, así está brutal. Este versículo necesitamos ponerle un montón de atención porque nuestra razón para el pecado está descrita en gran parte en este versículo. Nuestro éxito sobre el pecado está descrito aquí. Si queremos evitar el fracaso que el pueblo de Israel tuvo, podemos ponerle atención a este versículo. Si queremos tener éxito que tuvo Pablo en su ministerio, debemos poner atención a este versículo porque es sumamente brutal y por eso lo puse incluso en diferentes versiones. Dice así, esta es la nueva traducción viviente, la que hemos estado estudiando. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas que las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar cuando sean tentados. Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Así, de primera instancia podemos ver un montón de cosas, pero vamos a leerlo otra vez. Cuando le preguntaron a un gran predicador, oye, ¿qué haces como preparación para tus clases? Él decía, me familiarizo con el texto. Alguien que lea ahora este mismo versículo en la Reina Valera 1960, ya lo tienen acá. El mismo versículo que yo leí, ahora en otra versión. ¿Qué es lo que dice? nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Excelente, gracias, Areli. Y otra versión, la nueva versión, no, esta es la de las Américas, la versión de las Américas. ¿Alguien que la lea, por favor? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios que nos permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la de escape a fin de que podáis Resistirla. Muchas gracias, Areli, gracias, Eddie. Estos versículos, como se los puse en diferentes versiones, el objetivo es que podamos saturarnos de ellos, podamos verlos desde otro punto de vista y podamos captar la idea que tiene y que Pablo quería que entendiera la iglesia y el Espíritu Santo que quiere que entendamos nosotros. Como humanidad, como hombres, como mujeres, vamos a ser presa de tentación. Eso sí ese es un hecho. Vamos a sufrir tentación. Pero Pablo les está diciendo que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Es decir, lo mismo que yo sufro, ustedes, chicas, sufren, otros hombres sufren, otros hombres sufrieron y otros hombres van a sufrir y otras mujeres van a sufrir. Todo esto es común a la humanidad. Pero encima de esta tentación y encima de nuestra naturaleza humana, hay alguien que es fiel. Y nos dice las escrituras, fiel es Dios.
Ahorita, como lo vamos a ver en la explicación de este versículo, dice que es confiable, digno de confianza, y Dios tiene un control que no permitirá que esa tentación sea mayor de lo que tú puedes aguantar, sino que cuando tengas esa tentación en tu vida, Dios te va a mostrar la salida y te va a permitir que resistas. Vamos a desarrollar esa idea así como desmenuzarla en punto por punto para que podamos entenderla. También me di la libertad de revisar esto en el interlineal. No es que yo sea un experto en griego, sino me puse a estudiar un poquito para poder entender este versículo un poquito mejor, porque les digo, es muy poderoso este versículo, está muy bueno. Este versículo así, si lo pudiéramos ver en el griego, sería así, todas estas letras raras, pero si lo tradujéramos literalmente al español, sería así: tentación a ustedes no ha tomado, sino perteneciente a un hombre digno de confianza, pero el Dios quien no permitirá a ustedes ser puesto a prueba, cruzando por encima del cual están siendo capaces, sino hará junto con a la puesta a prueba, también a él arrojamiento hacia afuera de él ser capaz, llevar estando debajo. Está muy complicado así, por eso lo vamos a ver en partes. Vamos a hablar primero de esta palabra, la palabra tentación. Esto que ustedes ven acá, peirasmos, es la palabra que se ocupa para tentación. Si nosotros queremos entender primero cómo vencer una tentación, necesitamos saber qué es una tentación. ¿Queremos tener menos pecados? Sí. ¿Queremos que nuestra lista de pecados disminuya? Sí. ¿Queremos pedir perdón por menos pecados? Sí. Necesitamos entender qué es la tentación. Peirasmos es la palabra que les comentaba. Aquí está. El diccionario Vine del Nuevo Testamento nos dice que peirasmos es la palabra que utilizó Pablo y se traduce como tentación aquí, pero no siempre es traducido como tentación. Si yo les pregunto a ustedes qué es la tentación, todos están diciendo o me dirían que es como la incitación al mal, la incitación a pecar. Pero la palabra que utilizó Pablo aquí no solamente es como la incitación a pecar. Peirasmos está relacionado con peirazo, que significa tentar, y se utiliza de diferentes formas. Uno tiene pruebas con un propósito y efecto beneficioso. Un efecto beneficioso, ustedes van a decir, ay, pues esta palabra peirasmos no solamente involucra algo malo. Tentación en español, sí, y otros lo traducirían como prueba. Cuando pensamos en prueba, se nos ha enseñado en las clases de Biblia que prueba quiere sacar lo mejor de nosotros, la tentación saca lo peor de nosotros. Bueno, la misma palabra involucra tanto tentación como prueba. Por eso les pongo aquí esta monedita. La monedita tiene dos caras. De un lado sería tentación y del otro lado sería la prueba. Es la misma palabra, pero depende del resultado lo que va a obtener, si se va a hacer una tentación o una prueba. Pero repito, es lo mismo. Es como un examen que se le somete a un material para ver hasta cuánto resiste. Es como un examen que se le somete a un estudiante para ver qué tanto sabe. El objetivo es que el estudiante muestre lo mejor de sí, pero va a haber estudiantes burros que no estudian y que sacan lo peor de sí, que reprueban, que se enojan, que rompen el examen, pero va a haber estudiantes buenos que van a tener éxito en la prueba. Esta palabra, peirasmos, se utiliza para ambas cosas. Un efecto beneficioso y también puede ser de pruebas o tentaciones permitidas o enviadas por Dios. Entonces, la palabra peirasmos no solamente es una tentación, sino una prueba, y estas pruebas las envía o las permite Dios. Por ejemplo, un lugar donde se ocupa esta palabra es en Lucas 22:28. Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice, ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. ¿Jesús mismo fue probado? Sí. ¿Jesús mismo sufrió? Sí. Jesús sufrió al igual que nosotros estas peirasmos. Pero también peirasmos se utiliza en un sentido bueno o neutral y también se puede utilizar en un sentido malo, en una incitación para que uno peque. Pablo les está diciendo a los de Galacia, a los Gálatas, en el capítulo 5, me parece. Pablo les dice, como bien saben, la primera vez que les prediqué el evangelio fue debido a una enfermedad, y aunque esta fue una prueba, un peirasmos para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén, al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pablo sufrió también estos peirasmos, estas pruebas. Sí, esta prueba tuvo un resultado bueno en la vida de Pablo. ¿Cuál fue el resultado bueno? Que secundario a esta enfermedad, Pablo les predicó las buenas noticias, las buenas nuevas del evangelio. Entonces, ¿la prueba puede traer algo bueno? Sí. Mateo 26:41 nos dice, bueno, Jesús le está hablando a sus discípulos y Jesús les comentó, estén alerta y oren para que no caigan en peirasmos, no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Aquí Jesús les está diciendo a sus discípulos, a los apóstoles que habían estado con él ya algunos años, tengan cuidado y pónganse
a orar. ¿Orar para qué? Para que no caigan en cosas malas. El espíritu quizá está fuerte. Igual ustedes, chicos y chicas, y pastores y líderes y maestros, quizá ustedes están teniendo una prueba, una cuestión de enfermedad, una situación difícil en su vida, pero esto puede sacar o una cosa buena o una cosa mala, cualquiera de las dos. El espíritu quizá va a decir, uy, yo quiero saber qué problema tengo para usarlo para glorificar a Dios. Sin embargo, recuerden que todos estamos hechos de un cuerpo débil. Vamos a ponerle un ejemplo para que sea más fácil entender, ¿ok? Todos nosotros hemos tenido problemas financieros, a todos nos ha faltado dinero en algún momento. Y eso puede ser considerado un peirasmos. Bueno, ¿qué puede pasar? Uno, tu corazón puede decir, Señor, ayúdame. Puedes dirigir tus ojos al Señor y decir, Padre, ayúdame, tengo una situación difícil, por favor, provéeme lo que necesito. En tu palabra dijiste que me ibas a cuidar. O puede ser que mi corazón perverso, mi cuerpo débil, mi carne pecaminosa, diga, maldito Dios, voy a robar, a ver a quién me amuelo, a ver de dónde saco el dinero, a ver a quién asalto. Entonces, la misma situación estamos viendo que puede tener dos cuestiones diferentes. Una, me acerca a Dios, es un buen resultado. Otra, me impulsa a lastimar a mi prójimo, a desobedecer las escrituras, es algo malo. Entonces, creo que esto nos permite tener un poquito más conciencia de esto. Todas vamos a sufrir peirasmos. En forma financiera, todos lo hemos pasado, pero también les ha pasado en alguna enfermedad, ¿correcto? Todos nosotros hemos estado en algún momento enfermos o con personas enfermas y nos hace preguntarnos, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Por qué Dios me lo mandó? ¿Por qué Dios me puso este peirasmos? Bueno, porque Dios quiere que tú en esta prueba des lo mejor de ti, que tus ojos los voltees a Él. Pero tu cuerpo, tu corazón pecaminoso va a hacer que te quejes. Ay, maldito Señor. Ay, ¿por qué me está pasando esto? Ay, ¿por qué no le pasó a alguien más? ¿Por qué me está sucediendo esta situación? Y entonces, la misma cuestión, el peirasmos, nosotros lo volvemos algo malo. Ahí se convierte en tentación. Si nuestro corazón fuera bueno y nos dirige hacia poner los ojos a Dios, esto tiene un resultado positivo y se considera una prueba. ¿Esto está quedando claro, chicos y chicas? ¿Se está entendiendo? Estoy tratando de hacerlo lo más comprensible, pero si tienen dudas, por favor, díganme, ¿ok? Pablo acaba de hablar de eso, pero también Santiago mencionó algo bien interesante. Alguien, por favor, que nos lea Santiago capítulo 1, los versículos que aparecen aquí. Los separé en dos, los puse aparte para que podamos entender esta idea que les acabo de decir, pero es el mismo capítulo 1 de Santiago. Alguien que lea primero estos dos versículos y después estos otros versículos. Hermanos Hermanos, míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Gracias. Entonces, aquí es lo mismo. Santiago les está diciendo, hermanos, van a ser sometidos a una prueba o tentación. ¿Cuál debe ser la actitud de los hermanos, de los cristianos? Considerarse con sumo gozo. Oye, pero estoy pasando una crisis financiera. Oye, pero estoy con una enfermedad. Oye, pero tengo un problema en mi trabajo. Oye, pero tengo dificultad. ¿Cómo voy a gozarme? Bueno, Santiago les dice, sabiendo que esta prueba va a producir constancia, menciona esta versión. Entonces, el resultado puede ser algo bueno cuando uno tenga pruebas. Y dice la Biblia, considérense dichosos, felices, alegres, privilegiados. Sin embargo, noten lo que más adelante dice en el versículo 12, 13, 14 y 15. ¿Alguien que quiera leer estos versículos que aparecen aquí hasta abajo? Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta, quita tu mano, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Eso. Entonces, lo que está pasando aquí es la misma palabra, peirasmos, que está ocupando, y entonces Santiago les está diciendo algo. Les dice,
El que resiste a la tentación es dichoso, porque cuando salga aprobado, Dios le va a dar una recompensa a esa persona. Pero hay veces que nosotros podemos decir una frase ahí, ya saben, medio común: Diosito, ¿por qué me estás tentando? Santiago les dice, nadie puede decir, Dios es el que me tienta. Dios no puede ser tentado por el mal, es decir, Dios no puede ser incitado al mal, por lo tanto, no puede ser tentado para que algo malo salga de él, ni tampoco él quiere que lo malo salga de nadie de nosotros. Sin embargo, sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y por eso Santiago les está diciendo todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos los arrastran y los seducen. Entonces Santiago nos está diciendo aquí el origen de el problema. Aquí vamos a saber que tenemos algo externo. Aquí se los pongo. Tenemos una cuestión externa, algo que no depende de nosotros. Tenemos, como les decía, una crisis financiera, una enfermedad, un problema, una situación difícil en el país, una persecución a los cristianos, no sé, llámenle como quieran, pero siempre vamos a tener problemas. Si Dios nos permite superar esa prueba, nos dice Santiago, considérate muy feliz cuando pases esa prueba y si tus ojos se dirigen hacia el lugar adecuado, vas a tener éxito. El problema, chicos y chicas, es cuando esta situación externa pasa por el corazón humano, pasa por el centro pecaminoso del hombre y de la mujer y el resultado es el fracaso. Caemos en tentación. Dios nos está obligando, nos está llevando al fracaso. Santiago nos dice, no, no es Dios el que te está haciendo pecar. Dios permite que haya situaciones externas, pero el que decide pecar eres tú. El que decide fracasar eres tú. El que decide poner sus ojos en los problemas, en la enfermedad, en las situaciones, en la persecución, eres tú. Siempre, como dice 1 Corintios 13, vas a tener una salida que Dios te permite. Si tus ojos a través de esa situación externa se vuelven a Dios, tienes éxito. Eso es lo que está diciendo Santiago y Pablo aquí. Estas situaciones externas, como les digo, chicos y chicas, están tomando o han tomado o quieren tomar el corazón del hombre. Entonces, las situaciones externas son bravas, son difíciles, quieren apoderarse. Otras versiones dicen sobrevenido, quieren derrotar al corazón humano. Entonces, podemos nosotros decir, ay, pero es que esta tentación es sumamente difícil, no la puedo soportar y cada que soy tentado o probado, cada que soy peirasmos, entonces caigo. ¿Qué es lo que nos dice Pablo en este mismo versículo? Una característica es que es algo externo, es algo que nos sobreviene, algo que no depende de nosotros, pero que cuando llega al corazón quiere tomarlo, quiere apoderarse de él y como resultado, como decía Santiago, podemos caer nosotros. Sin embargo, algo ocurre aquí. Una segunda característica de la tentación o del peirasmos o de la prueba, como lo quieran traducir, es una cuestión que todos tenemos en común, como les decía al principio. El peirasmos es algo que le pertenece al hombre. Esta palabra, antropinos, es algo que describe algo que le pertenece no solo al varón, sino le pertenece a toda la humanidad. Entonces, es algo que nosotros no podemos decir, ay, es que solamente a mí me ocurre esto. No, Pablo les está diciendo, lo que te viene, el peirasmos, es algo común a todos los humanos. Ella va a tener una tentación que quizá ella tenga. Quizá él tenga una tentación similar a la de él, pero al final todas esas son cuestiones pertenecientes a los hombres. Nadie va a poder decir, es que solamente a mí, en toda la humanidad, en toda la historia, en todo el mundo, solamente a mí me pasa eso y por eso caigo. Un líder tiene, como les decía en 1 Corintios 9, la responsabilidad de mantenerse firme, de mantenerse en la cima del ministerio, pero sabemos que puede llegar a caer ese líder. Y quizá nosotros podríamos pensar, ay, por estar en un puesto de liderazgo, Satanás va a arremeter más fuerte contra él. Lo más probable es que sí, pero al final va a seguir siendo algo común a los hombres. Si este líder cede, si este líder cae, es porque no aplicó los mismos principios que les decía a sus feligreses. Y no estoy diciendo que es porque es un maldito. Digo, esto mismo le puede pasar al líder, le puede pasar a él, a ella, a ella, a él, a ella, a todos nosotros nos puede pasar. Sin embargo, voy a terminar con esta parte. Nos dice la Biblia que esas cuestiones externas o los peirasmos que nos vienen son comunes a todos los hombres.
pero ¿quién se tomó la forma de hombre? ¿Quién vivió al igual que nosotros? Nos dice la Biblia, Cristo. Hebreos nos dice que tenemos un sumo sacerdote capaz de compadecernos, porque fue tentado, fue probado en todo. Sin embargo, aunque Satanás lo incitó al pecado, Jesús salió victorioso. Jesús es nuestro sumo sacerdote y nos dice la Biblia que si Él ya pasó esas pruebas, podemos nosotros pedirle, oye, sumo sacerdote, la verdad es que tú sabes lo que estoy pasando. Esta enfermedad me está amargando la vida. Este problema financiero me está haciendo pensar en cosas deshonestas. Esta situación difícil en mi trabajo me está haciendo pensar en fallarte. Esta soledad que estoy sintiendo la quiero llenar con cualquier persona, cualquier filosofía, cualquier doctrina y necesito tu ayuda. Tú ya pasaste por esto, Jesús. Ayúdame. Dice la Biblia que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Y el objetivo entonces, compadecerse de nosotros. Y el objetivo cuando nos vengan peirasmos, chicos y chicas, ¿cuál es? ¿Que caigamos? ¿No? Quizá lo vamos a hacer porque nuestro corazón es malo, pero el objetivo de ese peirasmos es que nuestros ojos sean dirigidos hacia nuestro sumo sacerdote y que como Él venció, nosotros también podamos vencer. Esa es una idea bien complicada que lleva mucho detrás de sí, lleva una connotación espiritual tremenda, porque muchas veces queremos justificarnos y queremos decir, es que esa tentación es más fuerte que yo, es que no puedo superarla. Cada vez que tengo, pues, alguna secuela de mi enfermedad, cada vez que tengo un problema financiero, me vuelvo a hacer cosas que no debería yo hacer y mi lista de pecados crece y crece. Chequen ustedes esto. Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pablo está diciendo aquí, sabemos que aunque nuestros ojos deberían estar dirigidos hacia nuestro sumo sacerdote, a veces vamos a pecar. Hermanos, alguien es sorprendido en pecado, pero hay esperanza. Ustedes que son espirituales, restáurenlo con una actitud humilde. ¿Por qué? Porque cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Somos muy, muy críticos en muchas ocasiones de decir, ay, esa persona, ¿cómo pudo caer? ¿Cómo pudo ser tan mala? ¿Cómo pudo ser tan tonta en caer? Si a mí me hubiera pasado, yo no hubiera caído. Pablo te está diciendo, cuídate, cuídate, mi hermano, mi hermana. Restaura a esa persona en amor que pecó, porque tú también puedes ser tentado, tú también puedes caer, tú también eres presa de esas acechanzas. Entonces, hay mucho más que hablar sobre este versículo. Nos vamos a sentir atrapados, pero esto lo vamos a ver primero Dios la otra semana. Nos vamos a sentir como este amigo que no tiene escapatoria, pero nos dice la Biblia la respuesta a esa tentación. Vamos a mencionar algunos ejemplos de cómo Jesús mismo cuidó a sus discípulos y Dios sabe hasta dónde podemos resistir. Es un pasaje también que está bien bueno. No lo había yo leído respecto a esto, pero tiene mucha relación Juan 18. Vamos a ver hasta dónde Dios permite que nosotros seamos tentados. Vamos a seguir, primero Dios, estudiando este versículo, como les comento. Cuando estén pasando por esa tentación, ¿qué vamos a hacer? Y nos ofrece Dios la salida. Pero esta salida tiene una peculiaridad que primero Dios les voy a decir la otra semana. Entonces, nos queda mucho que estudiar del versículo 13. Si hay dudas, por favor, guárdenlas para la otra semana. Y antes de empezar, podemos resolverla. Chicos y chicas, que Dios les bendiga, pastores, maestros, líderes de las iglesias de la Sierra, que Dios les bendiga y pues espero que esta clase nos hable a nuestras vidas para poder tener victoria. Cuídense mucho, chicos, que Dios les bendiga.